Ciudad de México, 2016. Afuera del Palacio de Bellas Artes, una lluvia fina cae sobre miles de personas que cantan amor eterno a coro bajo sus paraguas. Lágrimas de tristeza y orgullo se mezclan mientras una pequeña urna dorada arriba al recinto, custodiada por honores de Estado. En ese instante, México despide a Juan Gabriel, el ídolo del pueblo. Un artista que iluminó escenarios con su voz y extravagancia, pero que detrás de las luces enfrentó sombras profundas. Su vida fue un viaje del héroe atípico, luminoso en el escenario, fracturado en lo personal. Bienvenidos a El Otro Lado del Éxito. En los próximos minutos exploraremos la leyenda de Juan Gabriel, sus orígenes humildes, su ascenso meteórico, las batallas que marcaron su vida y el legado que perdura. Esta es la historia real detrás del Divo de Juárez, el héroe fracturado de la música mexicana. Pues ya no puede llorar. A los 13 años. Esa letra a los 13 años. Oiga. Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir. Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, un pueblito cálido de Michoacán. Fue el menor de 10 hermanos en una familia campesina que conoció la pobreza y la tragedia temprana. Cuando Alberto era un bebé, su padre, el señor Gabriel Aguilera, sufrió una fuerte crisis nerviosa tras un incendio en sus campos y fue internado en un hospital psiquiátrico. Un hospital a muy temprana edad tuya. ¿Eran campesinos tus padres? Era muy joven, él tendría como unos 38 años. Y entonces, pues por cosas de ahí del campo y problemas que tuvieron, no sé, tantas cosas que me contaban mi familia, sí, él pasó muy mal y se trastornó. Doña Victoria Valadez, su madre, se vio obligada a emigrar con sus hijos en busca de sustento. Así llegaron a Ciudad Juárez, en la frontera norte, en donde un niño rodeado de carencias aprende a soñar despierto. En la fría soledad de sus noches sin padre, la música se convirtió en su único abrazo. En Juárez, la infancia de Alberto fue cualquier cosa menos fácil. Bueno, entonces yo sí carecí del amor de mi madre en esa etapa de la niñez, que es fundamental. A los 5 años, su madre, sobrepasada por el trabajo y la pobreza, decidió ingresarlo en un internado para niños desamparados. Yo 3 años, que fue cuando me internó, pues tenía 43. Y ahora, a través del tiempo, he comprendido que era una mujer y que tenía derecho a hacer su vida y que yo no soy quien para juzgarla. Allí el pequeño Alberto descubrió 2 cosas que marcarían su vida, el abandono y la música. De niño yo era viejo, diría él más tarde, al recordar cómo la tristeza lo hizo madurar demasiado pronto. Imaginemos a ese niño de mirada seria preguntándose en su cama del internado, ¿qué será de mi madre? ¿Qué será de mí? Sus días transcurrían entre rezos y tareas, anhelando una libertad que apenas recordaba. Pero en medio de esa soledad surgió un rayo de luz. En el internado, Alberto conoció a un maestro de artesanías llamado Juan Contreras. Le enseñó canciones, le dibujó en papel las teclas de un piano y le mostró los primeros acordes de guitarra. Aquel mentor se convirtió en una figura paterna y años después, Alberto elegiría su nombre artístico en honor a él, Juan, y a su padre, Gabriel. Bueno, primero porque me puse Juan por un viejecito que me enseñó a trabajar cuando yo estuve internado. Ahí nació Juan Gabriel. Y ahí conocí al que me enseñó, pues, trabajo en manuales y me enseñó un poquito. Aunque el mundo tardaría en conocer ese nombre. En el silencio del internado, una voz joven encontraba melodías para llenar el vacío. La orfandad forjó su carácter, pero también alimentó la llama creativa que pronto incendiaría los escenarios. A los 13 años, cansado del encierro, Alberto tomó una decisión atrevida, escapó del internado para nunca volver. Recuperó su libertad y volvió a las calles de Ciudad Juárez. Sobrevivió cantando en camiones, lavando coches y vendiendo tortillas junto a su madre y su hermana. En esos años difíciles compuso su primera canción, La muerte del palomo, inspirada quizás en su propia sensación de abandono. Nadie le creía que fuera autor de esos versos sentidos,
pero el adolescente ya daba muestras del genio compositor en el que se convertiría. Finales de los 60. El joven Alberto, decidido a triunfar, empezó a cantar en bares locales de Juárez bajo el seudónimo de Adán Luna. ¿Cuánto te cambias de Alberto Aguilera? Porque primero tienes otro nombre artístico. Anteriormente, en 1965, me pusieron ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua, Adán Luna. Con voz potente y carisma, entretenía a borrachos y parroquianos noche tras noche. Se cuenta que en una presentación en Tijuana, el legendario cantautor José Alfredo Jiménez lo escuchó cantar y le auguró un futuro brillante. Era la señal del llamado de la aventura musical. Alberto supo que debía probar suerte más allá de su ciudad. Con apenas 18 años, tomó un autobús a la Ciudad de México persiguiendo su sueño. Tocó puertas de disqueras sin éxito y para sobrevivir, siguió cantando en cabarets capitalinos. Pero entonces ocurrió el primer gran golpe del destino, una acusación falsa de robo lo llevó a la cárcel. En 1970, Alberto fue detenido injustamente y encerrado en la temible prisión de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro. Sin contactos ni dinero para defenderse, pasó 18 meses tras las rejas esperando una sentencia por un crimen que no cometió. Encerrado entre muros fríos, Alberto descubrió que la música era su única ventana a la esperanza. A veces, es en la oscuridad donde el artista encuentra su luz más brillante. En la cárcel, rodeado de criminales, Alberto no se quebró. Al contrario, compuso algunas de sus canciones más emblemáticas detrás de esos barrotes húmedos. Ahí nacieron temas como Me he quedado solo, Tres claveles y un rosal y una canción premonitoria titulada No tengo dinero, en la que volcó su anhelo y frustración. Voy por la calle de la mano. Es irónico pensar que el himno que lo lanzaría al estrellato empezó a gestarse en una celda, escrito por un muchacho pobre y olvidado. Cosas serias que me pueden suceder. No tengo dinero, pero tengo esperanzas, lo único que pido es una oportunidad para demostrar quién soy. Imaginemos las palabras no dichas de Alberto en una carta nunca respondida. Esa oportunidad llegó gracias a un ángel de la guarda inesperada. Derivado de sus canciones, conoció al director de Lecumberri y a su esposa. Ellos lo presentaron con la prieta linda, la famosa cantante de música vernácula Enriqueta Jiménez, quien supo del joven talento de Juan Gabriel y creyó en él. Ella intercedió por Alberto y pagó su fianza, logrando liberarlo en 1971. Además, la prieta linda le ofreció hospedaje en su casa de la Ciudad de México y le consiguió una audición con la disquera RCA Víctor. El 11 de junio de 1971 firmó contrato con la disquera y grabó su primer disco Un alma joven e incluyó No tengo dinero. Tras casi 2 años de pesadilla, Alberto Aguilera renacía de las cenizas con un nuevo nombre artístico listo para brillar, Juan Gabriel. Probablemente ya de mí te azul. El divo de Juárez conquista el mundo. Juan Gabriel debutó en la escena musical como un vendaval. En 1971, con 21 años, lanzó su primer álbum El alma joven bajo el sello RCA. De ese disco salió el sencillo No tengo dinero, la misma canción que había compuesto en la cárcel, y se convirtió en un éxito inmediato en la radio. Que son ya un éxito. Su primero, No tengo dinero. Bienvenido, mucha suerte y adelante. Gracias. Millones de mexicanos tarareaban aquel pegadizo coro No tengo dinero ni nada que dar, identificándose con el humilde muchacho que cantaba sobre penurias con ritmo alegre. Juanga, apodo cariñoso que ganó rápidamente, pasó de la pobreza a la fama en un abrir y cerrar de ojos. Los años 70 fueron de ascenso meteórico. Juan Gabriel encadenó éxito tras éxito. Sus baladas románticas y rancheras modernas calaban hondo en el público. Temas como Esperando su amor, De mi enamórate o Hasta que te conocí sonaban en cada rincón. También incursionó en el cine,
protagonizando en 1979 la película Es mi vida, inspirada en sus años en prisión. Pero sobre todo, Juanga se reveló como un compositor prolífico y versátil, escribió cientos de canciones que otros artistas consagrarían en sus voces. Leyendas como Vicente Fernández, Angélica María, Lucha Villa, José José y Julio Iglesias grabaron sus temas, abriendo a Juan Gabriel las puertas de toda Latinoamérica. A finales de los 70, su talento llegó hasta España. Juan Gabriel inició una colaboración mágica con la cantante Rocío Dúrcal, para quien compuso un álbum entero de rancheras. El disco Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel fue un suceso internacional. La química artística entre Juanga y Rocío generó clásicos como Amor Eterno, balada que él escribió en memoria de su madre, Doña Victoria, fallecida en 1974, y que se volvió himno de desamor y despedida. Te pido por favor, de la manera más atenta que... Con Rocío Dúrcal como musa y aliada, Juan Gabriel conquistó mercados de habla hispana de ambos lados del Atlántico. No, 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 yo no me resignaré. El éxito de Juan Gabriel brillaba con intensidad. Cada aplauso era una caricia a las heridas de su infancia, cada escenario conquistado, una victoria contra aquellos años de carencia y soledad. En 1984 lanzó Recuerdos, Volumen 2, uno de sus discos más vendidos, impulsado por el mega hit Querida. Mira mi soledad, que no me sienta. Durante todo 1985, Querida se mantuvo en el primer lugar de popularidad, convirtiéndose en una de las canciones emblemáticas de la década. Juan Gabriel, con su melena negra, trajes coloridos y movimientos dramáticos, llenaba auditorios y estadios. The Guardian subraya que su álbum Recuerdos, Vol. 2 vendió 8 millones de copias. Se había ganado el título de El Divo de Juárez, en parte porque una vez alcanzada la fama, se dio los lujos que nunca tuvo de niño, casas, autos, lentejuelas y en parte porque su presencia escénica era imponente, casi divina para sus fans. En julio de 1990, Juan Gabriel logró algo impensable para un artista popular, presentó un magno concierto en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Juan Gabriel actuó del 9 al 12 de mayo de ese año ante 396 espectadores incluido el presidente Carlos Salinas. Estuvo acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional en el máximo recinto de la alta cultura nacional mexicana. Ya no me vuelvo a enamorar, porque esta decepción me ha dejado más. Durante 3 noches históricas, un cantante surgido del pueblo llenó de mariachi, baladas y público fervoroso aquel teatro acostumbrado a óperas y sinfonías. El establishment cultural tuvo que rendirse ante el fenómeno Juanga. Aquellos conciertos, repletos de funcionarios, artistas e invitados de honor mezclados con sus fans humildes, recaudaron fondos para orfanatos y consolidaron a Juan Gabriel como ícono absoluto de la música mexicana. Los niños pasen lo mismo que él pasó, entonces quiere darles toda la atención, todo el cariño. En la cima del éxito, Juan Gabriel parecía invencible. Pero incluso en lo más alto de la montaña, comienzan a sentirse las primeras grietas bajo los pies del héroe. Detrás de las luces, sin embargo, el éxito cobraba facturas personales. Juan Gabriel, ahora millonario y querido por millones, seguía siendo Alberto en casa, un hombre solo. Nunca se casó públicamente, sus relaciones sentimentales se llevaban con discreción absoluta. Creo que Alberto no se equivocó en escoger lo que escogió. Es una mujer dedicada a sus hijos. A que llegue Alberto y los vea y encuentre ese hogar, es una mujer que se dedica a ella en cuerpo y alma. En una industria dominada por apariencias, él eligió nunca confirmar ni negar los rumores sobre su sexualidad. Cuando un periodista indiscreto le preguntó en televisión si era gay, Juan Gabriel sonrió apenas y respondió con una frase que haría historia. Juan Gabriel. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Dice que lo que se ve no se pregunta. Con esa ingeniosa sentencia, cerró el tema. Había conquistado el mundo siendo fiel a sí mismo, sin etiquetas,
pero también sin poder hablar abiertamente de una parte íntima de su identidad. La puerta a su vida privada permanecía firmemente cerrada, por ahora. La fractura inicia, a mediados de los 80, en pleno apogeo, llegó el golpe que iniciaría la fractura del héroe. 1985, uno de los miembros más cercanos del círculo de Juan Gabriel lo traicionó de la peor manera. Su exsecretario personal y amigo de confianza, Joaquín Muñoz, publicó un libro no autorizado titulado Juan Gabriel y yo. En sus páginas, Muñoz revelaba detalles íntimos de la vida del cantante, incluyendo supuestas relaciones amorosas con hombres, acompañado de fotos comprometedoras. México entero se escandalizó, la prensa del corazón hizo fiesta con aquel contenido explosivo. Juan Gabriel, quien siempre había protegido celosamente su privacidad, se vio expuesto y vulnerable públicamente por primera vez. Dentro de las afirmaciones más controvertidas que se encontraban en el libro Juan Gabriel y yo vemos que amor eterno no fue para su madre, sino para un amante llamado Marco. Muñoz relata que la canción se compuso en memoria de un joven llamado Marco que habría sido novio de Juan Gabriel y que murió en 1974 jugando a la ruleta rusa. También se especuló en ese libro que Juan Gabriel habría tenido un romance con Antonio Morales, conocido como Junior, pareja de la cantante española Rocío Dúrcal. El artista enfureció y, sobre todo, se sintió profundamente herido. Había confiado en Joaquín Muñoz, lo había tratado como a un hermano, y este no solo rompió su confianza sino que lucró ventilando rumores y secretos. Pedir Estela, y con esta madre, sí, madre, 1000 veces. Ella y todo su país. Juan le respondió denunciando legalmente a Muñoz y logrando que el libro fuera retirado de circulación por difamación. Incluso escribió su propio libro en réplica, Querido Alberto, donde dio su versión de los hechos. Millones comentaban sobre su orientación sexual, sobre su soledad, sobre la traición de un amigo. Por primera vez, la imagen pública de Juan Gabriel mostraba fisuras. Detrás de la sonrisa en el escenario, había un hombre que sangraba por dentro. Y no cabe duda, la traición de un amigo duele más que 1000 enemigos declarados. En ese espejo roto, Juan Gabriel vio reflejada la fragilidad de la fama. Sus siguientes pasos, quizás influenciados por desconfianza y angustia, lo llevaron a cometer lo que algunos llamaron su primer gran error profesional: romper relaciones con Televisa, el consorcio televisivo más poderoso de México. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? A principios de los 90, Juan Gabriel decidió presentarse en un programa especial de la cadena rival, Univisión en Estados Unidos, sin el visto bueno de Televisa. Don Emilio Azcárraga Milmo, el entonces mandamás de Televisa, no lo perdonó, vetó a Juan Gabriel de la televisión mexicana. Eso sí, no son negociantes, no son respetuosos del artista. Eso es lo que sí puedo decirles. Yo no estoy negociando con ellos porque ustedes ya lo tienen muy claro de que no se han comportado a la altura con respeto a los artistas y no soy yo el primero. Yo les tomo ventaja porque yo me aventé el tiro de decir que los tengo vetados antes de que ellos... No pone un pie en Televisa, ordenó tajante Azcárraga. De la noche a la mañana, el artista más popular del país desapareció de la pantalla chica. A Juan Gabriel parecieron no importarle al inicio esas represalias. Televisa no me vetó, yo veté a Televisa, llegó a decir con orgullo herido. Pero los artistas nunca nos quieren pagar. Y no es justo que cuando vayamos, que cuando vamos a Argentina, cuando vamos a Chile, Colombia, en todas partes nos pagan. Y en nuestro país no nos quieren pagar. Porque están acostumbrados a no pagar y piensan que porque ya nació uno en México son propiedad de Televisa. Pues no, tienen que pagar. Pero la realidad es que ese conflicto le cerró importantes vías de promoción local por años. En paralelo, enfrentó un problema aún mayor. Una disputa legal con su disquera por los derechos de sus composiciones. Este pleito lo dejó sin lanzar material inédito durante 8 años.
Entre 1986 y 1994 no apareció ningún álbum nuevo de Juan Gabriel debido a líos de copyright con la editorial BMG. Para un compositor tan prolífico, estar silenciado casi una década fue un golpe creativo devastador. Juan Gabriel sintió cómo las paredes se cerraban, vetado de la TV, atado por contratos. El héroe enfrentaba su prueba más difícil, la batalla contra el sistema y contra sus propios miedos. Algunos rumores hablaban de depresión, otros de que había decidido retirarse. En realidad, Juanga libraba guerras en varios frentes. Contra Televisa, contra su casa discográfica, y quizás contra sus propios demonios internos desatados tras la traición de Muñoz. La historia de Juan Gabriel nos lleva a reflexionar, ¿vale la pena el éxito si conlleva soledad y sacrificio personal? Piensa en esto mientras continuamos. Si estás enganchado con esta historia, déjanos en los comentarios qué momento de la vida de Juanga te ha impactado más o si alguna vez sentiste soledad en medio de tus logros. Tu opinión es importante en el otro lado del éxito.